Buenas tardes. Damos comienzo a la quinta sesión de este sexto ciclo de narrativa del siglo XXI dedicado a las novelas publicadas el año pasado, 2024. En esta ocasión, el ponente, Enrique Álvarez Villalobos, ya veterano, ¿no?, en estas lides de la presentación narrativa, y sobre todo pues director de otro ciclo que con el título de Historias de allá nos está sumergiendo mes a mes en las novedades de la literatura hispanoamericana, ha elegido una obra con el título de Orquesta, que ya en sí resulta enigmático, compuesta por Miki Otero. Enrique Álvarez Villalobos, que está ligado, ¿no?, desde sus orígenes en la Universidad de Alcalá a la revista Contrapunto, que es en donde tenemos el enlace que nos permite publicar o mantener en YouTube todas las ponencias que desde hace 6 años hemos ido presentando a través de esta página de la Universidad de Alcalá. Es profesor de enseñanza media en Cantabria. Así que he querido recordar un poco, bueno, pues su trayectoria formativa en la Universidad de Alcalá, su capacidad de gestión, podemos decir, cultural, ¿no?, a través de bueno, de la dirección de la revista de Contrapunto, de algunas de sus secciones, y de ese otro ciclo de lecturas de historias de allá, y por supuesto esa labor que ejerce ahora mismo como profesor de enseñanza media. Enrique, por tanto, cuando quieras, estamos ya deseando que pongas en marcha, ¿no?, que con la batuta pongas en marcha esta orquesta. Cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando. Buenas tardes a todos. Yo, bueno, sí que quiero comenzar agradeciendo, como todos los años, a Fernando por molestarse en organizar estos ciclos, que al final pues, nos mantienen con un número que ya empezamos a valorar como elevado de lecturas todos los años, pero bueno, que al final también nos permiten pues, hacer con la lectura eso que tanto nos gusta y es compartirla, ¿no? Eh, yo, bueno, la novela que traigo, se lo comentaba ahora a Fernando, justo que me preguntaba antes de empezar, que, bueno, pues este autor, Miki Otero, lo conocí directamente por este título. Eh, fue muy sencillo, porque fue que encontré unos fragmentos por una red social, me llamó la atención la voz que había empleado para narrar esta historia, y ya pues le eché un vistazo en una librería y dije, pues tiene buena pinta el título y se lo propuse a Fernando. Por eso, bueno, pues tenemos a este autor que no habíamos analizado hasta el momento y que ya se incorpora pues a ese ya amplio archivo que comentaba Fernando que tenemos en el canal de YouTube de Contrapunto y que seguirá creciendo. Bueno, Miki Otero es un autor sobre el que me ha costado mucho encontrar información sobre su vida. No, la verdad es que no hay mucho publicado en Internet, no tiene página web como autor, cosa que me ha llamado la atención. Y sí que, bueno, a través de distintas entrevistas, pues he podido ir recopilando algunos datos que yo creo que además son claves para comprender la novela de la que estamos hablando. Él nació en Barcelona en 1980, pero bueno, es el primer hijo de una familia de inmigrantes gallegos. Y esto yo creo que es importante, porque la novela precisamente nos va a situar en un pueblo ficticio de Galicia, Valdeplata, en el que, bueno, luego veremos que hay un personaje que acude en los veranos para empaparse de toda esa cultura que aún queda en este pueblo, ¿no? Digo esto porque precisamente, pues al ser hijo de inmigrantes gallegos, Miki Otero, como decía, nace en Barcelona, crece en Barcelona, pero todos los veranos los pasa en el pueblo de su familia, pues conociendo este ambiente, disfrutando de las orquestas y de las verbenas cuando fueran las fiestas del pueblo y todo eso.
Y de su vida, pues puedo añadir poco más. Él es docente universitario, es periodista, ha tenido un hueco en el país hasta 2020. eh, la verdad es que lo mantuvo poco tiempo, un hueco para publicar una columna. eh, y ahora, bueno, pues sigue publicando en La Vanguardia y además y a él le gusta destacarlo en sus entrevistas, es sobre todo novelista. Hasta ahora, pues ha publicado. Uy, perdón, que no consigo. Ahora. Ha publicado cinco novelas, con esta ya, perdón. La primera de ellas, la que está arriba a la derecha, Hilo Musical, que la publicó en 2010. Es una novela romántica. Bueno, la crítica la ha tachado un poco de tener pues, ciertos tintes adolescentes y muchas referencias a la cultura pop, que yo creo que es algo que también refleja en este caso la portada de la editorial Alfa de Kai. A esta le siguió La cápsula del tiempo en 2012, que se publicó en Blackie Books y que es una especie de estos libros que ya tienen bastantes años de Elige tu propia aventura, que se sitúa en una noche de tormenta en Barcelona. Esta novela ya empezó a poner a Miki Otero un poco pues, en el círculo de la crítica literaria, por rescatar precisamente este formato. Y bueno, yo no la he leído, no la puedo juzgar, pero pues tuvo muy buena recepción. A esta novela ya le sigue Rayos, que está abajo a la izquierda, publicada en 2016, que se centra en relatar pues las distintas historias románticas y un poco, vamos a llamarlo, historias de vida de los componentes de un grupo de amigos pues también situado en la ciudad de Barcelona. Esto va a ser significativo. Barcelona, ¿no? Se convirtió con esta novela y sobre todo con la que sigue, con Simón, que la publicó en 2020, que relata la historia pues, de Simón, de este personaje ficticio, y bueno, relata un poco toda su vida, pues con las adversidades a las que se enfrenta, las relaciones que va estableciendo, y también se sitúa en Barcelona. Entonces, estas tres novelas lo convirtieron en una especie de autor de Barcelona, o así también se quería dar él a conocer, hasta que en 2024 publica la novela de la que vamos a hablar hoy, ¿no? Orquesta, que como comentaba, pues nos lleva hasta un pueblo gallego. Luego, bueno, sí que querría destacar un comentario que él hace, ¿no? Si tenemos en cuenta que la cápsula del tiempo se publicó en el 12, Rayos en el 16, Simón en el 20 y Orquesta en el 24, bueno, pues él siempre bromea diciendo que sus gestaciones son como, eh, bueno, como una, que no me sale ahora el nombre. Bueno, como un gobierno, como una legislatura, perdón, que no me salía la palabra. De esta última, de orquesta, pues voy a empezar comentando, yo creo que bueno, lo segundo que más puede llamar la atención de este texto, que es su estructura. Porque nos vamos a encontrar con 22 capítulos, que nos puede parecer un número elevado, aunque es verdad que no nos estamos manejando con estos relatos tan fragmentados que hemos estado viendo hasta ahora, porque son capítulos que sí que tienen un cierto desarrollo e incluso llegan a contar una vida entera, de forma muy condensada, claro. Pero lo particular es que estos 22 capítulos se dividen en dos grupos, a su vez. Tenemos unos numerados y otros numerados con números romanos, ¿no? Los primeros se van a corresponder con una voz narradora bastante peculiar, que vamos a analizar ahora, y los que corresponden a los números romanos es en el momento en el que esta voz narradora tan peculiar pues da paso o permite que sean voces de la ficción, personajes, los que tomen la palabra. Antes de comenzar a analizar esta narradora, ¿no? O esta voz narradora que tenemos en novela, sí que querría pararme en una entrevista que hace, bueno, a la que responde Miki Otero del Independiente, cuando se publica la novela, que, bueno, pues nos puede ya indicar alguna de las claves de la novela y sobre todo por qué elige este espacio y este momento, ¿no? ¿Por qué nos habla de una fiesta de pueblo? Que al final es lo que está haciendo a lo largo de toda la novela, ¿no? Y él dice, me irrita nuestro mundo donde todo está segregado por burbujas que tienen que ver poco con lo generacional,
con lo estético o con la clase, y me parece que a veces la literatura se contagia de esa cosa, casi tertuliana, de predicar para los que son como tú. Considero que la novela tiene que ser una herramienta para leer el mundo y me apetecía pinchar esas burbujas, crear una más grande. Y si lo piensas, no hay muchos sitios donde puedas hacerlo. No ocurre en el teatro ni en el bar, y pensé que sí que lo había en una verbena de pueblo. Aquí hay gente de todas las edades, de todas las clases, de todos los géneros. Podía ponerlos a todos juntos y agitarlo. No como un nosotros bendecido, ni mucho menos. Quería juntarlos y ver qué ocurría. Si había abrazo, si había golpe, conflicto o diálogo. Al final son personas totalmente distintas pero con un vínculo geográfico y sentimental que se unen en una fecha señalada donde se celebra la vida y donde se recuerda la muerte. Esto me permitía algo mágico. Bueno, pues aquí ya tenemos, casi nos apunta en dos direcciones esta respuesta. La primera, que la novela que vamos a leer o que ya hemos leído es un experimento para tratar de juntar a toda la sociedad, que también lo comentábamos Fernando y yo antes de empezar, la diferencia de edad de los personajes de los que se va a hablar, ¿no? Empezamos con el personaje que llaman el conde, que tiene 100 años, más de 100 años, y acabamos con una niña que está naciendo en ese mismo momento. Entonces, se trata de recoger todo lo que se pueda de la sociedad, ¿no? De crear esa burbuja grande que dice él en la entrevista. Y en segundo lugar, esta novela no deja de ser un experimento. Él mismo nos admite que quiere ponerlos a todos juntos y agitarlos. Casi casi nos recuerda al naturalismo como experimento, ¿no? Voy a colocar a todos estos personajes, a mezclarlos y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, pasando ya al texto, quería empezar por analizar un poco esa voz narradora que se propone e ir viendo pues, qué características podemos sacar de la misma, ¿no? La novela comienza con una descripción de un campo arrasado. Y vamos a ver por qué, ¿no? El primer paso para que algo sea inolvidable es contarlo, y el mejor inicio puede ser el final. Esta esta oración me parece clave y quizás la retome al final de todo porque es cuando va a adquirir mayor relevancia, pero bueno, ya nos está dando también pues una dirección a la que está apuntando el texto, ¿no? Pero voy con esa descripción que comentaba. El valle se despereza en una confusión irisada, sin enfocar todavía lo sucedido en la verbena. Mira a su alrededor como el resacoso que intenta entender basándose en la quincalla de la mesilla de noche, las manchas en la colcha, los bolsillos del pantalón. El prado de la plaza de la iglesia románica aparece tapizado de cadáveres de decenas de estorninos. Aquí y allá, vasos de plástico se contorsionan como si la lava de un volcán los hubiera sorprendido bailando para que la ceniza conservara su última postura. Hay un mechero naranja de todos contra el fuego, un billete de 10.000 pesetas rasgado justo a la altura del cuello de la efigie del rey, una chaqueta de Peppa Pig de 2 a 3 años, tallaje de niño europeo. Bueno, sigue la descripción y termina diciendo, no hay nadie, así que por aquí pasaron todos, toda la historia en una noche y todo el mundo en un lugar. De nuevo, con este fragmento, ¿no? Atendiendo a esta descripción de este casi campo de batalla arrasado que ha sido la verbena de la fiesta del pueblo, se nos dice que ya no queda nadie, que han pasado todos, volvemos a esa idea de aglutinar a toda la sociedad y aquí ya nos llama la atención toda la historia en una noche y todo el mundo en un lugar. Y es que precisamente la voz narradora de esta novela, que vamos a desentrañar todavía un poco más adelante, nos va a permitir hablar de una concepción cíclica del tiempo. Que a mí me ha recordado mucho a las novelas de Juan Gómez Bárcena, que parece que últimamente se está interesando mucho por esta concepción cíclica del tiempo. Y bueno, así nos lo hace saber esta voz narradora, ¿no? Puedo hablar de esta tierra porque llevo siglos viniendo a la fiesta que cierra cada verano. Aquí se han visto caballos más altos que un hórreo, procesiones de almas envueltas en sudarios blancos y abuelas marchando en ropa deportiva fosforito. También niños con cresta de gallina, indianos en Cadillacs descapotables y damas con pies de lobo. Meriendas antiguas amenizadas por las gaitas y madrugadas recientes de orquestas que cegaban con sus focos. Mozos bailando con la mirada hueca y la boina posada en el lomo de la moza y adolescentes besando el pasto con el culo a ritmo latino. Vacas que ordeñadas daban sangre y perros que escupían fuego.
Bicicletas con corazón de Vespino y nada comparado con esta noche para los que la vivieron antes y para los que están a punto de estrenarla ahora. No vais a olvidar esta noche jamás. Seguimos con esa concepción cíclica del tiempo, porque que esta voz narradora, que ya digo, ahora vemos bien de qué se trata, para quien no la ha leído, además de poder permitirse el lujo de moverse a través del tiempo, ¿no? Y de relacionar el pasado con el presente, como va a hacer con todos los personajes a lo largo de la novela, además le va a permitir, pues, para criticar alguna concepción del tiempo que sin duda es contemporánea y, bueno, eso, que permite hacer cierta crítica sobre el pensamiento que tenemos muchas veces del pasado, ¿no? Si esta voz narradora, que sabe tanto del tiempo y de la historia, pues permite hacerse esta crítica, nos va a hacer pensar que quizás estemos equivocados. Los retratados aguardan estáticos y son obedientes. Parece que estén esperando una orden para seguir con su vida, que quizás se detuvo, con el mejor vestido de los domingos, hace 70 años, y que podría seguir esta noche si alguien les da la señal con un clic. Esas fotografías servían para ilustrar una época. El presente era entonces un año, o 5, o 20, la infancia o la juventud o la vejez, no un instante. Ahora el presente es un segundo, 5 fotografías en 5, y por eso el presente, liberado de solemnidad e indescifrable por acelerado, es continuo y eterno. No deja espacio ni al pasado ni al futuro. Quizá hoy alguien dé una orden y los muertos tan endomingados salgan de los marcos de plata y madera para hablar, incluso bailar con los vivos, vestidos tan deportivos y atrapados en la memoria de los teléfonos. Si el presente podía ser 15 años y ahora es medio segundo, ¿por qué en esta noche no podrían caber todas las noches? He aquí algunos de sus protagonistas. Me parece la introducción perfecta para lo que va a venir después, porque como decía, todos los relatos de los personajes se van a mover entre el presente y el pasado. Van a estar justificando por qué han llegado o hasta dónde han llegado. Y esta bueno, crítica a la concepción del presente actual, en el que pues, todo es tan instantáneo, todo es mucho más rápido, como también comentábamos fuera de la grabación, se pierde la facultad para comprender bien los textos escritos o la facultad matemática, ¿no? Todo va mucho más rápido. Ahora el pasado ya prácticamente ni lo contemplamos, ¿no? Y esta crítica, pues permite, esta voz narradora se permite hacérnosla, ¿no? Porque conoce mucho más que nosotros, como decía. Y ya para terminar sobre esta noción de tiempo o concepción del tiempo, traigo otra crítica que hace mucho más adelante esta voz narradora, pero que quería introducir en este momento, bueno, pues sobre esa nostalgia que muchas veces sentimos hacia el pasado, donde todo era mejor, ¿no? Grandes conjuntos musicales cuando los dinosaurios, hace 65 millones de años, dominaban el valle. Todo es mejor en el pasado, porque no estás ahí, tal y como un sitio siempre es más bonito y menos peligroso en el momento de irte. Siempre se leía más antes, incluso cuando el país no estaba alfabetizado, hasta cuando no existía el alfabeto griego, multitudinarios clubes de lectura en Altamira. El valle siempre era más verde antes, aunque esto último es cierto. Yo creo que sin duda, Fernando, Miki Otero no está de acuerdo con nuestra queja sobre la comprensión oral de los alumnos. Y bueno, ahora ya pues sí que vamos a desenvolver de qué se trata esta voz narradora que tan enigmáticamente he presentado. Y es que ella se presenta también de forma enigmática, aunque ya estableciendo cierto juego con el lector, porque se va a presentar en forma de adivinanza, como vemos ahora. Estoy dentro y fuera de ti al mismo tiempo. Soy cada latido más fuerte que el anterior y soy unos pasos que se acercan, el corazón del mundo y los pies de Dios. Mientras alguien me escuche, seguiré contando esta historia. Soy invisible, pero todos se mueven cuando paso. Tengo millones de años como las montañas y nazco y muero cada noche, como los mosquitos. Soy tu primera vez, una y otra vez. Existo al menos desde que el hombre bajó del árbol, se puso a dos patas y pudo escuchar tanto el bombeo de su corazón como lo que el ruido del planeta quería decirle. He sido cortejo y deseo, también protección del depredador. Sin mí, los hombres prehistóricos se habrían desorientado en los laberintos de las cavernas. Sin mí, no existirían los besos en las discotecas. Bueno, pues esta voz narradora, ya lo averiguamos en este primer capítulo,
es la música de la orquesta que está tocando en ese pueblo gallego esa noche, y precisamente por tratarse de algo que está de alguna forma continuamente presente en nuestras vidas, pues es capaz de ver todo lo que ha ido ocurriendo y contarlo. Esta idea que es un poco compleja, y el autor admite que cuando cuenta un poco cuál es la estructura de la novela, a todo el mundo le parece muy compleja. Luego, en realidad, cuando lees la novela, no es lo más complejo de este texto. Yo creo que todas las relaciones entre los personajes que va estableciendo son de mucha mayor complejidad, y parece una solución pues bastante efectiva para crear pues un narrador heterodiegético que sea capaz pues de meterse dentro de los personajes, como va a explicar la misma voz más adelante, y contarnos pues no solo lo que hacen, sino también lo que piensan, lo que hablan entre ellos, etcétera. Aunque también, bueno, como veremos también más adelante, pues tiene sus límites esta voz narradora. Sí que destaco en este punto por establecer ya también esa línea de la novela, que de repente prácticamente cuando se nos está presentando esta narradora, aparece un personaje que hace saltar las alarmas, ¿no? Vibra la finísima pantalla del portátil, parpadea el cursor como un soldado perdido en la tundra, de Miguel, 42 años de edad, padre de 2 niños pequeños y de 4 novelas largas, que ahora escribe, como al dictado, la frase "no vais a olvidar esta noche jamás", porque sabe que en breve la dirá el cantante de la orquesta. Siempre las mismas caras, no la misma gente, pero sí las mismas caras, apunta después en una libreta, aunque ignora qué pasará hoy y por tanto no sabe qué escribirá mañana. Este otro juego que se va planteando a lo largo de la novela, pues nos presenta a este personaje, Miguel, Miki, que tiene 42 años de edad. Recordemos, Miki Otero nació en 1980 en Barcelona. Esta novela se publica en 2024. Podemos suponer que en 2022 estaba en pleno proceso de escritura. Lo que no sabíamos era que era padre de 2 niños pequeños, que eso yo ya me lo he creído, yo me imagino que sí que va por ahí, y las 4 novelas que he presentado al comienzo, ¿no? De este personaje sí que quiero hablar más adelante, cuando terminemos de comentar la voz narradora del texto, porque va a ser clave sobre cómo funciona el texto, como decía, y además, bueno, pues va a dar ciertas reflexiones acerca de la ficción o acerca de lo que supone la escritura, que yo creo que son interesantes para comentar en este ciclo. Sigo, por lo tanto, con esa narración heterodiegética, como decía, que parece que no tiene límites, ¿no? Iria Garimo, por ejemplo, no sabe que la miran y la tasan. Ahora le enseña su peine de oro macizo al niño de la bici roja. Nadie oye qué dicen, salvo yo, claro, que estoy dentro y fuera al mismo tiempo, dentro de ellos. Este dentro y fuera al mismo tiempo surge también al comienzo de la novela, y el autor comentaba, perdón, en una entrevista, eh, que fue la idea original de este texto. Realmente no era la historia que quería contar, sino esa idea sobre la música como narradora de una historia. Y le sucedió porque en un concierto, en una prueba de sonido, como se cuenta al comienzo de la novela, cuando están probando el bombo, pues él nota que la música suena dentro de él, ¿no? Y de ahí sale esta idea de la música está fuera y dentro de nosotros al mismo tiempo, justo como un narrador heterodiegético, ¿no? Ahí tiene la clave, ahí surge la idea, y de ahí pues nace toda la novela que hoy leemos. Otro personaje que sale en este fragmento es el niño de la bici roja, que si no me equivoco no tiene ningún otro nombre a lo largo del texto. También va a ser clave, lo vamos a ver más adelante, no lo voy a desvelar todavía, y también va a ser una de esas voces a las que la música le va a ceder algunos capítulos. Bueno, pasamos a leer pues una justificación también por parte del autor de esta elección que, bueno, desarrolla un poco lo que yo estaba mencionando ahora mismo, ¿no? ¿Y por qué la música como narradora? Era la más omnisciente, lo podía explicar todo. Esto fue una intuición, la de pensar en un bajista o un batería haciendo las pruebas de sonido y oír por fuera, pero también sentir que te retumba por dentro. Pensé, está dentro y está fuera. Y eso me iba muy bien para esta novela porque quería que hubiese muchos personajes y que la narradora se pudiese meter dentro de cada uno, que estuviese atenta a sus emociones. Se trata de una narradora omnisciente y gaseosa,
Se mete de una manera casi nerviosa en los corrillos, en todas las salsas. Además, me permitió contar esa fiesta, esa noche, la misma noche, muchas veces. La de muchas décadas distintas, porque ella había estado en todas. También me generaba unos puntos ciegos muy interesantes, porque donde no había música, no veía. Precisamente estos puntos ciegos los vamos a comentar un poco más adelante, que eran los límites que, perdón, un poco más adelante, no, ahora mismo, son los límites que se le establece a la voz narradora a lo largo de la novela y me parecía interesante también traerlo. Hay más casos, yo he traído dos, pero bueno, hay más casos a lo largo del texto en los que ocurre esto, ¿no? Ton Rialto ha anunciado su llegada con el acceso de tos productiva del motor de su vehículo. Aparcada ya la furgoneta de la panadería con un estruendo de quejas, atrapa todas las miradas cuando hace su entrada en silencio. Muchos jóvenes van a preguntarle qué ha pasado y uno de los mayores, Cosme Ferreira, espera a que ese enjambre de curiosos escampe para hablar con él de cosas serias. Habíamos dejado a Tony en la sala del hospital en cuyo hilo musical sonaba El Cóndor pasa. Luego, cuando fue él quien pasó al box donde lo atendieron, no se escuchaba música alguna, así que no puedo decir qué le dijo el médico de guardia mientras le hacía la primera cura. Sí sé que salió dando voces de nuevo a la sala de espera y que, cuando ya estaba en la furgoneta, después de encender el equipo de sonido y de que sonara el primer riff de una canción rapidísima titulada Boredom, bueno, el fragmento sigue, yo lo corté aquí, pero aquí vemos, ¿no? Donde no hay música, la narradora, la música, no puede contar lo que ocurre. Y precisamente uno de los detalles por los que va a poder contar muchas de las historias del pasado del pueblo es por las canciones populares que cantan mientras hacen tareas, por los silbidos que se pasan de generaciones a generaciones. Y bueno, este detalle está bastante bien cuidado. Bueno, puede ser una solución que a veces pues tenga sus límites dentro de la novela, pero que resulta bastante efectiva o al menos verosímil. Y otro de los momentos es el que os traigo aquí a continuación. No creáis que lo sé todo de esta historia, porque en algunas de sus escenas no sonaban canciones. Sí sé que Ton, desde muy pequeño, iba a buscar tabaco para su padre y en la barra le preguntaban si lo quería del normal o del otro. El otro era de batea, de contrabando. Sí sé de sus problemas con algunas sustancias en la ciudad y luego aquí, porque llega un momento de la noche en que es capaz de quedarse tocando la misma línea de bajo durante más de una hora. Y en esa línea estoy yo. Es decir, todo lo que sabe la música de los personajes, como decía, pues porque se cantan canciones, se silban, en este caso porque se toca el bajo de la guitarra en un momento pues más depresivo. Pero bueno, esos detalles siempre andan bastante cuidados y siempre la propia voz narradora, que quizás esto es lo que se nos puede hacer un poco engorroso a la hora de leer el texto, siempre lo justifica. Es decir, siempre que ocurre alguno de, o siempre que se dan alguna de estas limitaciones, lo va a dejar explicado y lo repite bastante a lo largo del texto. Bueno, ya para terminar de analizar este narrador, quería destacar dos cosas. Lo primero, que, como digo, en esa búsqueda de mayor verosimilitud y como durante toda la novela realmente está sonando de fondo la orquesta de la verbena de un pueblo, pues se van intercalando versos de canciones populares a medida que la música va contando toda la historia. Esto nos recuerda, si os acordáis, que al principio, al hablar de hilo musical, la primera novela decía que tenía muchas referencias a la cultura pop. Yo me imagino, bueno, pues que es también uno de los intereses de este autor, de reflejar de alguna manera toda la cultura popular, bueno, pues que al final que nos marca día a día, como precisamente nos hace ver este texto. Es fácil aparcar el recuerdo e ignorar el deseo cuando cada uno está en su ciudad. La coartada no de las otras parejas, sino de los muchos kilómetros de distancia, pero muy difícil cuando, en cualquier momento, podrían pasar de todo y cogerse de la mano y volver a ir a fumar camel en paquete blando detrás de la iglesia. Hace ya algún tiempo que vivo sin ti y aún no me acostumbro. ¿Por qué voy a mentir? Por eso no están ni siquiera tristes, sino nerviosos por el vértigo de un salto que, en realidad, saben que no van a dar. No podemos hacer nada por cambiar el rumbo que marcó para los dos cuando zarpa el amor, y aún así se miran, unas miradas que son como sedales de nylon demasiado transparente, y traman un breve encuentro. Cuando zarpa el amor, navega ciegas, es quien lleva el timón. No pueden verse, pero tienen que verse, y cuando sube la marea al corazón, sabe que el viento sopla a su favor. Aurora, la sobrina de Adela, baila hasta el suelo en el corro de adolescentes.
luciendo como nadie ese topos que ha derramado en su tía ese manantial de recuerdos, y Alberto ensaya su madurez mirando desde lejos a la orquesta, con la pulsera que le va a regalar en el bolsillo. No hay prisa. Tienen todo lo que a Alberto y Adela les falta. El viento sopla a su favor. Tienen todo por hacer. Tienen tiempo para hacerlo. En este fragmento, además de, bueno, del detalle de que se van intercalando, y ya digo, esto lo hace continuamente a lo largo de la novela la música, esos versos de canciones populares, también podemos ver cómo se está uniendo todo el rato lo que decía el pasado y el presente. Vamos a tener a personajes que se reencuentran esta noche de fiesta, que ya se han encontrado en el pasado, se van a mover precisamente entre el pasado y el presente, y a personajes más jóvenes que están teniendo esos primeros encuentros, vamos a decir, que seguramente se vuelven a repetir en el futuro y, como decía, van conformando esta visión cíclica que maneja la novela sobre el paso del tiempo, sobre el tiempo. Y ya para finalizar con el narrador, con la música, vamos a ver la parte en la que da pues, ciertas pistas sobre qué es lo que recogen esos capítulos en los que se cede la voz a los personajes que participan en la fiesta. La bicicleta roja de nuestro mensajero sigue haciendo círculos por la plaza. Entrega una hoja de su libretita y un boli y cada uno apunta el mensaje. ¿Qué quiere que diga por el micro el cantante hacia el final de la noche? El mensaje será anónimo, pero aquí todos se conocen, así que no será difícil adivinar el autor. El más aplaudido se llevará el premio, aunque nadie sabe a ciencia cierta, tampoco importa, cuál es el premio. Quizás son los aplausos, tal y como el tesoro es el mapa del tesoro. Ahora el mensajero se está tomando un respiro y una Fanta de limón. Le encanta mascar los cubitos ácidos, mientras mira la orquesta. Bueno, pues este mensajero, que es el niño de la bici roja, como se llama a lo largo de, o como lo llaman a lo largo de la novela, es efectivamente pues un niño pequeño que además, bueno, pues parece ser que tuvo un episodio de sordera durante la infancia, que su familia no sabe si habla o no, bueno, que lo tienen un poco de bicho raro, vamos a decir, y además pues se rumorea que ahora mismo todo lo hace pues para llamar la atención, porque va a tener una hermana pequeña, que va a ser relevante también al final de la exposición. Y bueno, ahora gracias a este fragmento, pues sabemos a qué se le está dedicando este niño, ¿no? Tenemos un niño que va recorriendo la plaza del pueblo y que va hablando con los distintos personajes. Bien, pues los capítulos con números romanos, como decía, es donde esos personajes van a tomar la voz y van a contar básicamente su vida, justificando bien cómo han llegado hasta donde han llegado, casi a modo de lazarillo. Y lo bueno, ¿no? La genialidad, yo creo, en este caso es que se crean tonos, se crean voces muy distintas de los personajes, pues dependiendo de lo que han hecho a lo largo de su vida. No nos vamos a poder detener en ver muchos de ellos, que sí que sería interesante pues ver el contraste de cómo hablan unos, cómo hablan otros, pero bueno, sí que quería dejar marcado eso, que esos capítulos en los que la voz no la tiene la música, están hablando los personajes con este niño. Antes, siempre, de escribir el mensaje que quieren que luego la orquesta lea. Que esa va a ser una de las intrigas que va a tener el texto. ¿Qué va a pasar cuando se lean todos esos mensajes? Porque parece, pues eso, ¿no? Que se van a lanzar los mensajes encriptados unos a otros, recordando cosas del pasado, ¿no? Porque tenemos muchos momentos en los que los personajes pues se aman o se odian y precisamente todas estas rencillas y cuál va a ser el desenlace cuando se lean en público son lo que va marcando la intriga. Lo revelo porque tampoco tiene mucho misterio, pero bueno, al final estos mensajes no se leen porque se desata un incendio, bueno, que también tiene su línea narrativa. Y sí que lo quería mencionar porque desde mi punto de vista decae un poco el texto cuando ocurre esto, ¿no? Cuando al final pues toda esa tensión que se va generando queda en nada y uno se puede preguntar al final de la novela, que bueno, eso sí lo dejamos para el debate, muy bien qué historia deja esta novela o qué cuenta, ¿no? Básicamente, además del ejercicio, bueno, pues de poner a la música como narrador, de ceder la voz a los distintos personajes. Bueno, todo esto, si os parece, lo discutimos en el momento de tertulia. Yo, bueno, voy a retomar esa voz que presenté al principio, que dije que nos sorprendía un personaje en ese primer capítulo en el que habla la música, porque en los capítulos en los que no habla la música, como veis, ya enumerados con números romanos, este personaje, Miguel, que
rápidamente lo asociamos con el autor del libro, con Miki Otero, va a tomar la voz. Es un capítulo que yo creo que es crucial. De los 10 en los que hablan los personajes que están en la plaza, a mí me parecen, los más importantes me parecen el de Miguel y el niño de la bici roja, que es con el que vamos a acabar la exposición de hoy, porque me parece que son los que dan más claves sobre cómo se construye el relato, que al final yo creo que es lo interesante de analizar hoy aquí, no tanto las tramas narrativas que se establecen entre los distintos personajes. Entonces, bueno, me callo yo, habla Miguel, aunque bueno, aquí es distinto de la ciudad. Para empezar, este es el único lugar del mundo en el que me llamo Miguel. No sé si es mi verdadero yo o el yo de cuando aún no había decidido quién era. Cuando me cambié el nombre para lo que escribía, porque murió uno de mis mejores amigos con mi mismo nombre y apellido, esa historia te la cuento otro día, que soy algo borracho e igual lloro. Pero el caso es que he venido aquí, donde me ha aburrido a morir durante largos días de verano, donde he tenido las peores crisis asmáticas. Creo que soy escritor y que tengo ese miedo loco a morir mal por culpa de ellas, y donde me caí en un bosque de ortigas, porque aquí me llamo de otra forma, así que aquí miro y respiro y escribo de otra forma, sabiendo que puedo ser yo mismo desde la conciencia de que en sitios como este, ese yo mismo es aún menos sincero que el que se muestra desde el anonimato. Es raro, ¿no? Igual no estás entendiendo una mierda, pero creo que eres listo. No listillo, listo. Solo hay algo peor que un tonto, un listillo, porque es un tontaco que no lo sabe. El mundo está lleno, cada vez hay más. ¿Quieres pipas de las mías? Pon las manos, te las mereces por esta turra. Este tono que vemos que emplea este personaje, él, también nos sirve como ejemplo para hacernos una idea de cómo funcionan estos capítulos. Siempre va a ser una narración de estos personajes, bueno, pues sin parar. El niño, por supuesto, no va a intervenir porque no habla, más que ya veremos con quién. Y bueno, siempre va a haber pues estos, para marcar un poco que se trata de un diálogo realmente, que le está hablando un personaje a otro, pues se van a marcar siempre esos contactos, ¿no? Como el quieres pipas de las mías, un poco para que sigamos teniendo en cuenta que ahí está presente el niño, ¿no? Entonces tenemos a este escritor que está un poco confundido porque ya no sabe quién es él, quién es el personaje que ha creado, y que se queja también de los males que pasa en el pueblo, porque recordemos, él viene de la ciudad en mayúscula, ¿no? Aquí podemos pensar que es Barcelona. Aunque a lo largo del texto distinguen luego entre la ciudad pequeña, la ciudad grande, nunca van a especificar ningún espacio, se mueven siempre en esa idea del espacio ficticio, pero bueno, como ya conocemos la biografía del autor, pues es inevitable que nosotros lo asociemos con Barcelona. Entonces, bueno, este personaje, como decía, pues su capítulo es bastante importante, no solo porque se presente, ya digo, Miki Otero en forma de personaje, ¿no? Aquí ya no es Miki Otero, es Miguel, sino porque bueno, va a permitir hacer ciertas reflexiones sobre el concepto que tenemos de ficción, cómo nos comportamos ante ella, que yo creo que es interesante que leamos hoy, ¿no? Porque también nos van a dar claves para entender la novela que estamos comentando. Mi hijo, que además es muy amigo de Iria, si quieres ganártela, que te he visto, vete a verla con él un día, me pregunta ahora qué es de mundo dibujos y qué es de mundo real. No tiene claro qué es ficción y qué no. ¿Los gnomos son ficción? Sí. ¿Los cachorros que hablan vestidos de policía y bomberos son ficción? Sí. ¿Podrían venir a merendar un día? No, pero podemos invitarlos, imaginarnos que vienen. No lo convenzo. ¿Los gigantes son ficción? No lo sé, hay gente muy alta. ¿Y los enanos? No son ficción, pero no se dice enanos, creo. ¿Superman y Spiderman son ficción? Sí, pero entonces nadie nos protege. Nos puede pasar algo en cualquier momento. Ya, porque los villanos no existen. Esos también son ficción, ¿no? No, lamentablemente los malos existen, incluso los que tienen mucho poder y máquinas del infierno. Esta conversación, bueno, como veis, le está contando, es una conversación con su hijo, está muy infantilizado, pero al final nos está dando claves un poco de cómo funciona el mundo de la ficción. Y sobre todo ese, no, pero podemos invitarlos, imaginarnos que vienen. Entonces, ¿podrían venir a merendar un día? La respuesta es ambigua. Realmente podrían, a través de la ficción. Luego también en este otro punto, bueno, sigue con la misma idea. Y entonces aprendo que nuestros miedos y nuestros consuelos no tienen que ver con lo que existe en realidad, sino con lo que alcanzamos a imaginar. Y que hoy podría bailar un fantasma con Francisco Alegre y no sería tan raro, porque no está tan claro lo que existe y lo que no. Si cada uno de los vecinos de este valle nos cuenta su historia, todo, absolutamente todo,
Es posible y es verdad, aunque mientan. Para empezar, toda esa gente no existe para casi nadie, porque casi nadie ha escrito sobre ellos, ni los ha nombrado. Y eso que algunos tienen unos nombres que flipas, de los que te acuerdas, más raros que los de los árbitros de fútbol. Así que ni siquiera ellos creen que sean alguien. Y quizá por eso, si les preguntas qué les pasa, te dirán nada. Y yo querré explicar todo lo que pasa cuando ellos dicen que no pasa nada, porque las vidas de esos vecinos pueden ser tan extravagantes y duras como sus nombres. Y yo, que estoy a la mitad de la vida y de la noche, pues creo que es el momento idóneo para contarlos a todos ellos, porque los veo, al niño y al abuelo, a la misma distancia. Suena estúpido y prepotente, pero solo se atreven a escribir los estúpidos y los prepotentes. Nos está diciendo lo que está haciendo realmente en la novela, ¿no? Está cogiendo a cada uno de esos vecinos del valle, está intentando contar todo, absolutamente todo, porque los cauces de la ficción se lo permiten, que es la idea a la que se llega al final leyendo este capítulo. Y ya para acabar con Miguel, pues nos podemos parar a ver cuál es esa idea de ser escritor, de lo que supone la escritura que maneja. Sí, que yo también te voy a escribir mi papelito. Sé que el Valle lo espera, porque se supone que soy escritor. Aunque esto es como la bondad clásica. No existe tal cosa, solo gente que intenta ser buena. Nadie es escritor, sino que intenta escribir. Más que una virtud es un hábito. Intenta tener una vida buena, una buena escritura. Llevo toda la vida escribiendo cuando toca. Me piden, desde que tengo edad, incluso antes, que escriba y lea unas palabras en los funerales, en las bodas, en los bautizos. En realidad, creo que cuando pasan cosas no es ahí, cuando la gente posa para la foto y se escucha el discursito del niño que escribe, sino cuando cree que nadie está enfocando. De noche, por ejemplo, esta noche. Pero déjame hablar un poco más antes de escribir tu mensaje, que tampoco es tan fácil. Una vez le leí a un autor muy conocido que reconoces a un escritor porque será el que tenga más problemas para escribir un justificante para su hijo que no puede ir a la escuela. Ahora has eructado tú. Es por el gas de la Fanta. Tranquilo. Pecado venial. Bueno, pues también vemos estos conflictos que se van generando con la idea de ser escritor, como hemos visto antes, con la idea, el concepto de la ficción, y que pues Miki Otero pues al final acaba introduciendo a través de, bueno, pues de estas muñecas rusas que va conformando en su novela dentro del texto, ¿no? Y ahora ya terminamos con Miguel y nos pasamos al otro capítulo que creo que es muy relevante para ver el funcionamiento de la estructura de la novela, que es en el que se le cede la voz a ese niño de la bici roja. Para poneros en contexto, estamos ya en el último capítulo en el que hablan los personajes de la novela. Llevamos, como veis, 270 páginas viendo a un niño con una bicicleta roja ir a buscar papelitos, hablar con todos los, bueno, no con todos, perdón, con muchos de los personajes, de las personas que están bailando en la fiesta y ya por fin se le cede la voz al final, ¿no? Además de un niño de que se nos ha dicho muchas veces pues que no habla, se nos presenta como ese niño raro y cuando la música cede su voz, ¿no? Cuando ya podemos leerlo o escucharlo, es cuando ya averiguamos, terminamos de averiguar cómo funciona la novela. La orquesta se quería ir después de las explosiones. Estaban muy enfadados. Aunque mira, al final sí que ha sido una noche inolvidable. A mí me parece que lo que hacen las orquestas es un superpoder. A nadie le gusta y a todos les gusta lo que tocan. Consiguen que todo se mueva a la vez, mayores y niños. Y solo funcionan cuando tienen delante a la gente, porque el secreto de una orquesta, o eso me dijo Miguel, es que es un espejo. La orquesta es el público. Como el de una novela, añadió. Aunque yo aún no leo novelas largas. Miguel dijo que le parecía curioso, porque esa noche estaban pasando muchas cosas que podrían acabar en una novela. Una novela que hablara de árboles extranjeros, de problemas comunes, de personas juntas y solas, tristes en un momento de euforia, y que le parecía irónico, que es una palabra esdrújula que no pienso decir muchas veces para no gastarla, que esa noche acabara quemando madera que podrían haber servido para, convertida en papel, imprimir los libros que la cuentan. Es decir, el texto que estamos leyendo es la novela que Miguel, ya lo habíamos avanzado con otro fragmento antes, que no lo comenté, pero bueno, sí que se podía entrever, como digo, que el texto que estamos leyendo es la novela que Miguel escribe al día siguiente, suponemos, contando toda esta historia, ¿no? Contando estas historias de mayores, de niños, de presente, de pasado, como dijo antes, ¿no? Y la orquesta no es solo quienes están tocando en un escenario, sino que
es todo este grupo de personajes. Por eso, orquesta no es solo o no va solo por la voz que narra la historia, sino por el conjunto de personajes que la habitan, ¿no? Porque la orquesta somos todos, igual que la música popular o la música en general puede narrar todas nuestras vidas porque está presente siempre en ellas. O interpreto yo que va por ahí la idea de la novela. Y luego quería destacar el final de la intervención del niño, simplemente porque, bueno, pues eso, me llamó la atención por tierna, porque de nuevo pongo en contexto, o bueno, realmente el mismo contexto, ¿no? Pero incido en la idea, ¿no? Es un niño del que se nos lleva hablando toda la novela, que es un niño raro, que no habla, por eso también lo eligen como mensajero, ¿no? Para que vaya recogiendo todos estos papelitos. Y uno de los argumentos que se dan es que no quiere ser el príncipe destronado de la hermana que está por nacer. Y su capítulo con quien él habla, que realmente no habla de forma física, es con la hermanita que están haciendo camino del hospital, ¿no? Y así termina la intervención de los personajes. Sí, ha pasado, ya aparcamos, exacto, así. Ya verás cuando nos vean aparecer en recepción con estas pintas. Sí, cierra los ojos, silencio. Te voy a leer los mensajes en mi cabeza. Cuando los abras, te enseñaré cómo se crearon el Sol y los planetas y las estrellas. Cuando despiertes, aquí fuera, será otra fiesta. Entonces cambia un poco la percepción que se va generando a lo largo del texto sobre realmente pues lo que siente este niño, ¿no? Que decía antes que no habla, sí que habla con uno de los personajes, con Iria, y de hecho en el capítulo en el que se da paso a Iria, pues bueno, estamos viendo la conversación, bueno, casi el monólogo que le suelta ella a él, y aquí ya vemos cómo se está dirigiendo a esa hermana pequeña que van a hacer ya. Y luego, bueno, ya para terminar, pues como os dije al principio, hay 22 capítulos. Tenemos 10, bueno, 10 en los que hablan los personajes y no son 10, sino 12 en los que habla la música, porque hay dos capítulos ceros. El primer capítulo cero, que es el que hemos empezado leyendo, y luego hay un capítulo cero final. Ya digo, yo imagino que estos dos capítulos, como muchas de las intervenciones de la música, son para dejar bien claro cuál es el funcionamiento de la novela, y es lo que quizás pues, podemos criticar más adelante, ¿no? Que deje todo tan explicado, ¿no? El funcionamiento de esta voz. Yo estaba en el escenario hace un rato y en un tiempo estaré en la boca del público. Cuando paseen como almas en pena, más allá de la vida, por el valle apagado, cuando frieguen los platos en el piso compartido donde entraron a vivir ayer, en la silla de tijera de esa rueda de prensa del partido en la que no te nombrarán, o en la butaca de Sky del despacho de recursos humanos donde tendrás que mentir para ser tú mismo, en la unidad de paliativos y en la jornada de puertas abiertas de la primera guardería. Convertido en nana para dormirte a oscuras, y mientras tecleas esta historia para que otros la lean. Silbarán todos alguna melodía y lo harán hasta que el recuerdo vaya disfrazándose de deseo, cuando rebasen la estación de servicio que queda ya más cerca de la fiesta futura que de la pasada. Estarán despistados y, a traición, quedaré varada en su nuez para que traguen saliva. Haré cosquillas bajo el mentón para que sonrían. Me convertiré en los nervios que no les permitan pensar en otra cosa, que los ayuden a pensar en otra cosa. Cuando se corten la yema del dedo con el filo de la página de un libro, o cuando escuchen la pirotecnia de los hielos que estallan en el café caliente. El fragmento continúa. Pueden intentar soplar para apartarme, pero si lo hacen, sonará una melodía. Pueden silbársela a alguien para quitártela de la cabeza, para que se instale en la de otro. Todos los protagonistas de esta noche lo intentarán, una y dos veces y más de tres, hasta que llegue la siguiente noche. Siempre lo hacen, para recordarla o para olvidarla, que son las dos cosas que se suelen querer hacer con algo inolvidable. Sé todo esto porque estoy dentro y fuera de cada uno de ellos, tal y como estaba fuera de ti, pero desde ahora también estaré dentro. Aquí podemos preguntarnos, ¿se está dirigiendo al Miguel escritor que tiene que convertir esta historia en inolvidable? ¿Se está dirigiendo ya a los lectores para los que se nos ha convertido en algo inolvidable esta historia? Y precisamente en esa ha sido, bueno, en esa transmisión que de la ficción, bueno, pues se plantean, yo creo que muchas preguntas sobre el concepto de ficción que pueden ser bastante interesantes. Y ya para finalizar, no extenderme mucho más, pues termino con nada, unas ideas para retomar todo lo que he ido contando, y son esas 4 conclusiones a las que creo que se puede llegar
tras analizar esta novela, ¿no? Que es una burbuja, ¿no? Como decíamos en palabras del autor, una burbuja muy grande que trata de recoger a personajes muy distintos, que trata de recoger casi, no sé si podríamos decirlo universal, pero sí el conjunto de toda una sociedad, pequeños, mayores, de izquierdas, de derechas, de hecho también, bueno, personajes muy variados. Que la música es la narradora de la historia, que con esa búsqueda de la omnisciencia que comentaba el autor en la entrevista, que también se pone en juego una concepción cíclica del tiempo, que creo que es, y esto ya nos sirve, yo creo, como idea sobre este ciclo, que creo que es una concepción muy de moda en esta época, o un tema sobre el que se está, bueno, ya se lleva unos años realmente bastantes, dándole vueltas, pero bueno, que es una preocupación que parece que se está poniendo en juego en la literatura más actual. Y por último, bueno, pues desentrañar ese personaje llamado Miguel, que parece que es el que se encarga de poner por escrito toda esta historia, que precisamente en su transmisión se convierte en algo inolvidable, ¿no? Utilizando, como decía, los cauces de la ficción. Y bueno, por mi parte esto es todo. Ahora pues, espero vuestros comentarios, preguntas u observaciones, pues bueno, para ver si podemos tener algo de debate. Gracias, Enrique. Has realizado una exposición muy completa, pues yo creo que una de las novelas más complejas que hemos tenido en estos ciclos, porque como te señalaba yo al principio, eh, se transmite por una parte, y yo creo que eso lo consigue el autor, la sensación real de que nos hayamos sumidos en una fiesta, metidos en un valle en donde pues todos los personajes interactúan, se mezclan entre sí, comienzan a recordar, a rememorar el tiempo del pasado, todos vienen a tener cuentas pendientes los unos contra los otros, y cuando uno va avanzando en la lectura de la novela, pues tiene uno la sensación, ¿no?, de que es bastante caótica la trama narrativa, porque los capítulos tienen una cierta extensión, efectivamente, como tú señalas, y todo ello le exige al lector un grado de atención pues verdaderamente abierto, ¿no?, a todas las posibilidades que la propia novela pueda llegar a reflejar. Entonces, por una parte, logra transmitir el autor, ¿no?, la sensación de lo que podría ser una fiesta a lo largo de toda una noche, porque efectivamente los capítulos cero están ya referidos, ¿no?, ya cuando la fiesta ha terminado. El segundo capítulo cero es el amanecer, ¿no?, y el primero de algún modo transmite también esa misma idea. Esa sensación de mezcolanza de personajes, de historias, entre los vivos y entre los muertos, porque se hacen numerosas referencias efectivamente a personajes del pasado, ya sea recordados a través de las abuelas que se sientan en un banco, o a personajes que de algún modo se dicen que siguen compareciendo en la fiesta, atraídos precisamente por la música, ¿no?, que es capaz de revivirlos, como en aquel famoso texto que estuvimos comentando de Juan Ramón Jiménez, ¿no?, esta música que tocan en la velada del pueblo, es para la luna blanca y sola del cementerio, ¿no?, y entonces son los muertos los que reviven cuando escuchan la música de una verbena del pueblo, ¿no? Me recordó precisamente ese texto. Entonces, claro, estaríamos ante una novela que, como hemos comentado en otras ocasiones, requeriría ser releída desde el mismo momento en que uno la cierra, ¿no?, para volver de nuevo a ir uniendo toda esa serie de hilos que van quedando sueltos y que de algún modo pues te pueden permitir, ¿no?, conocer cuáles son las vidas de esos personajes que son mencionados. Pero si uno se da cuenta, el autor nos ofrece muchas claves para no perdernos justamente en ese recorrido laberíntico que vamos haciendo por los capítulos con numeración en números árabes y con números en
romanos, ¿no? Como tú has estado mencionando. Porque al principio, y lo hemos visto en uno de los fragmentos, el relativo a Miguel, la música nos va nombrando a todos estos personajes. En el primero de los capítulos en donde ella adquiere voz y lo hace precisamente a través de una de las acciones propias de la música, vibrar. Vibran lentamente, vibra y castañetea contra la pared el cabezal de boj de la cama de Cristóbal Margadelos, el conde del Valle. Y es el primero de los personajes al que va a visitar el niño de la bicicleta roja. Vibra y tabletea la olla de hierro fundido esmaltada en marrón frente a Placeres Fiallega, la trabajadora jubilada, segundo personaje que intervendrá. Vibra o titila la pupila encharcada de Ventura Rubal, que será uno que se ponga un vestido de mujer, un travesti que aparecerá en la fiesta. Vibra justo antes de resbalar la suela de goma revestida de piel de los zapatos castellanos de Soledad Díaz. Y así vamos encontrando efectivamente el sexto, porque además están por orden, es el que Enrique nos ha puesto. Vibra la finísima pantalla del portátil, parpadea el cursor de Miguel, 42 años. Y la séptima, que es muy importante, vibra el teléfono móvil de Caridad Villaronte, que es, bueno, se le conoce como la muñeca del Valle, es una figura que vive también en la ciudad pequeña en este caso, y que ha tenido que regresar al pueblo de Valdeplata para cuidar al abuelo y para cuidar al mismo tiempo al padre, además de moverse entre las redes sociales. Entonces, si de algún modo contamos con esos 10 fragmentos en donde con la anáfora vibra se nos va siguiendo el orden exacto en el que luego van a ir apareciendo esos 10 personajes, porque no hay más. Efectivamente, esto termina con el niño de la bicicleta roja, porque es el último, vibra el timbre con forma de balón en el manillar de aluminio de la bicicleta roja y se acabó. Es decir, esa es la última figura y es a la que nos ha conducido Enrique. Entonces, claro, es muy importante el que veamos esta relación de personajes con las cualidades esenciales, con una descripción, con una caracterización, con una edad. Porque además vamos empezando por el conde, que tiene 100 años, seguimos con la criada que trabajaba, Placeres Fiallega, que tiene 80, seguimos con otra que tiene 72, con otra que tiene 60, hasta que llegamos al niño en el momento en que va a nacer su hermana, ¿no? Es decir, que de algún modo esos 100 años, no vamos a decir de soledad, pero sí de fiesta, que se producen en este valle gallego, ¿no? Que tiene que corresponder a algún lugar, ¿no? En el que el autor haya pasado todos los veranos de su niñez, de su adolescencia, etcétera, son 100 años, en verdad, 100 años metidos en una noche, eso es lo extraordinario, lo ha subrayado Enrique, y el espacio no es más que justamente ese círculo que está formando el valle, en donde hay una carpa con una orquesta y otro sitio donde están bebiendo continuamente, sobre todo los hombres los hombres ya mayores, que no tienen esa bueno, esa capacidad o decisión, ¿no? de ponerse a bailar. Entonces, claro, está muy bien planteada la novela, ¿no? Desde el punto de vista de un esquema muy ordenado, que se sigue con mucho rigor, y que si el lector lo ha captado, ese primer capítulo, puede moverse sin ningún problema cuando el niño de la bicicleta roja acceda a alguna de esas 10 figuras para pedirle precisamente el papel que luego en la rifa se tiene que poner en juego. Ha comentado Enrique que es un poco decepcionante, ¿no?, ese desenlace, pero es que en el inicio se dice, es un juego que ha inventado el niño, el de que los vecinos de un valle de luz lechosa, donde cuajan tantos secretos, digan algo sincero para que lo escuche toda la fiesta. Es decir, que lo que él les pide es que digan algo sincero y ninguno tiene la capacidad. Se lo dicen de palabra,
lo que pongan por escrito, de algún modo, pues no llega a materializarse tal y como ese supuesto juego se iba a poner de manifiesto. Bueno, esto por una parte, ¿no? Es decir, lo bien construida que está la novela, con 10 capítulos, con numeración distinta, con 10 figuras principales, que van desde los 100 años hasta el niño de la bicicleta roja, y luego, en esto ha insistido mucho Enrique, yo no me voy a detener, tenía todos los textos que él ha ido fijando en el capítulo sexto. Sí, voy a leer solamente un breve fragmento, porque coincide con una de las declaraciones del autor, Miki Otero. Dice, aquí es el único sitio donde me llaman Miguel, por eso es el nombre, ¿no? No sé cuál es mi nombre en realidad. Bueno, que Miki Otero pone en juego, dice, descubrí que las ficciones pueden servir para eso, precisamente, para ocultar fracasos o dignificar vidas, para tratar más favorable el dolor gratuito. Y entonces empecé a escribir. De algún modo, esas dos ideas, ocultar fracasos o dignificar vidas de estos 10 seres que están en Valdeplata con esa trama de edad tan bien fijada, es lo que se pone en juego. Y luego la sensación, con esto voy a terminar ya, que nos transmite la novela de que se está escribiendo al mismo tiempo que la estamos leyendo, ¿no? Porque comienza con esa frase de que la orquesta va que va a señalar que es la primera, ¿no? de la propia obra, pero hay por dentro, cuando llegamos también en el capítulo sexto, la configuración pragmática, ¿no? Del propio discurso. Dice, si esto fuera una novela, dice Miguel, claro que lo es, porque es la que tenemos entre las manos, también estaríamos en el Ecuador, siempre que no le pase algo al escritor, al lector o a los personajes que pueda interrumpirlo todo. Es decir, es un organismo vivo, que está dependiendo, pues, de contingencias que pueden llegar a afectar, ¿no? Al desarrollo de esa novela, y son reflexiones que indudablemente ha podido llegar a tener el propio creador. Bueno, había reparado en la significación de Caridad Villaronte, ¿no? que aparece como séptima dentro de este desarrollo, porque ella en un momento determinado asegura que le tenía que haber correspondido a ella la función de escribir la historia y no a Miguel, porque se conocían de pequeños, y entonces Miguel le contaba historias, cuentos a Caridad que se inventaba, y parece que había ya desde niños una cierta rivalidad entre ellos, que a lo mejor corresponde a alguna figura de la propia realidad, ¿no? Dice, yo, y no el Miguel, tenía que ser la escritora de este valle, siempre he tenido más talento que él, aunque hay que reconocerle que a veces tiene ideas monas, señala Caridad Villaronte, ¿no? Entonces, bueno, pues todos estos continuos, digamos, cruces, ¿no? Que se van produciendo entre la realidad y la ficción le otorgan, lógicamente, a esta obra un valor muy singular, ¿no? Porque es que uno, ya no solamente porque la música se nos mete también dentro, ¿no? Y ese boom, 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 que va incluso con la onomatopeya y que aparece reflejado, uno lo llega a sentir en determinadas ocasiones. Claro, el libro está vivo porque se está escribiendo según lo vamos leyendo, porque vemos al autor, vemos a otra figura que lo hubiera querido escribir y que de algún modo se hace portavoz de esa infancia compartida que habían llegado a tener. Claro, las referencias continuas a esas canciones populares de las verbenas, como ha señalado y lo ha puesto de manifiesto Enrique, pues es extraordinaria, ¿no? Sobre todo para quien tenga una memoria de ese tipo de canciones, y pueda irlas reconociendo, aunque es muy fácil, ¿no? Porque es la música quien así lo hace, como es la música quien dice, como no sueno, no puedo saber qué es lo que está ocurriendo en un determinado lugar, ¿no? Pero en cuanto alguien empieza a silbar, tararear, no hace falta que la orquesta se ponga en marcha, solamente con que una figura recuerde una tonada, ella ya se activa, ¿no? Y comienza a ir desgranando todos los datos, hechos, referencias que nos van llegando. Parece una novela
muy caótica, pero en el fondo no lo es, ¿no? Si se tiene presente quiénes son los personajes que hablan conforme al desarrollo del primer capítulo, ¿no? Esos 10 seres son los que de algún modo encarnan a todos los tipos sociales que en un pueblo gallego, ¿no? O en una sociedad podríamos llegar a encontrar, desde un aristócrata hasta un niño sobre el que todos, bueno, pues lo conocen de sobra y de algún modo ha contribuido, ¿no? Con sus gestiones a que esta fiesta se organice. En fin, más cosas podría decir, pero ya hay que dar paso a los asistentes. Como siempre, Enrique, si quieres añadir algo a lo que yo he dicho, pues te cedo la palabra. No, simplemente sí, destacar que al final el mensaje que queda o la idea que queda al terminar la novela, como estábamos diciendo, no es tanto qué es lo que ha ocurrido con tal o cual personaje, sino esa concepción de la orquesta existe porque hay un público, este libro existe porque hay unos lectores, ¿no? Y a través de ellos, pues se irá transmitiendo, que a mí al final es lo que más me ha gustado de este texto. Nada, simplemente apuntar eso. Efectivamente, esa noción de espejo, ¿no? Que queda también apuntada en uno de los fragmentos que tú has leído y nos estamos mirando, ¿no? Justamente en las vidas de esos seres, ¿no? Que están repitiendo además lo que fueron haciendo, digamos, los que están ya, porque es que, claro, hay un desglose de las edades, ¿no? De la vida humana, desde la vejez hasta la madurez, hasta los que tienen 40 años, los que tienen 20, los que son adolescentes y comienzan ya a tontear los que son niños, encontramos realmente, ¿no? Ese esquema de las aetates hominum, ¿no? Las edades de la vida de las personas, efectivamente. Bueno, doy ya la palabra entonces a cual sí, Concha. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues darle las gracias a Enrique por la presentación y a ti también, Fernando, por completarla. Y bueno, pues quería añadir unas ideas sobre lo que he leído. Entonces, bueno, esta es una novela que me ha generado sentimientos un poco encontrados, porque al principio me parecía caótica, un poco pesada de leer, no le cogía el punto, pero también tenía que ver por el hecho de que yo estaba un poco cansada, ¿no? A la hora de ponerme a leer. Pero bueno, he de reconocer que es una novela completa, que es una novela que aguanta un buen análisis, es una novela también muy ambiciosa, tiene un ciclo circadiano, 24 horas, el hecho de que la música sea narradora y a la vez diversos personajes. Luego hay una variedad de tramas muy interesante. Y luego hay diversos estamentos, por ejemplo, sociales, desde la aristocracia, como decías, Fernando, hasta, bueno, pues las criadas como Placeres, que es un personaje que me ha gustado mucho. Luego también diferentes tiempos históricos, porque nos habla de los maquis, de los que estaban huidos en el monte, en la guerra civil, después de la guerra civil, más bien. Luego también el tema de la música que suena, ¿no? Es una mezcla de música desde los pasodobles más antiguos hasta Rosalía con la canción La Despechá. Y bueno, también la mezcla esa del mundo de los vivos con los muertos, porque aparece también la Santa Compañía como telón de fondo en varias ocasiones. Eh, bueno, hay una serie de hilos conductores. El niño de la bici roja es un personaje muy interesante. Parece ser que sí, que es un niño sordo, que en algún momento creo que tiene un implante. Y, y pero lo que no me ha gustado es, porque claro, yo estaba con la cosa, yo quería saber qué mensajes habían escrito, qué mensajes habían recogido. Y al final no lo sabemos, entonces puede parecer una cosa muy simple, pero bueno, es algo que yo quería saber y al final me he quedado con las ganas. El final me ha parecido un poco no sé, desorganizado, un poquito flojo, como desordenado.
me ha faltado algo. Y luego el tema de la música, que no puede contar las cosas cuando no hay música, no permite que sea del todo un narrador heterodiegético, ¿no? Un narrador que lo sabe todo. Pero esto a mí se me escapa un poco al final porque me da la impresión de que cuando el niño de la bicicleta roja está con otra niña, no me acuerdo del nombre, en el monte, Iria, cuando, Iria, ¿eh? Iria. Iria, sí. Bueno, pues cuando está con ella, ahí ya me da la sensación de que la música es la narradora, ¿no? Pero no hay música y se nos cuenta lo que pasa. No sé, ahí yo al final me ha parecido, no sé, me ha desencantado un poco. Y nada, Mm, solamente quería añadir eso porque me voy a tener que ir pronto. sí, Bueno, conforme, Concha, gracias. gracias. Enrique, te corresponde a ti responder. Sí, sobre Yo, todo por el final, ¿no? Porque tú también has señalado algo, ¿no? Que parece que baja un poco la intensidad, que puede eh, corresponder a la propia fiesta. sí, bueno, eso es verdad, no me había dado cuenta que podía corresponder a la propia fiesta, pero no he entendido muy bien a qué parte se refiere Concha en la que la música desaparece y ya no podría ser Ah, narradora. vale. En el capítulo Al cero, final, es que no me acuerdo del capítulo, no me acuerdo del capítulo. Al final, el niño de la bici roja está con una niña, que es la niña es la narradora, tal vez. claro, ese No es el sé. capítulo en el que habla Iria. Vale, pues nada, me he confundido. Nada, nada, nada. Estaba Entonces, pensando eso, que al final sí que hay, empieza el último capítulo diciendo no todos los silencios son iguales porque ya está el silencio de la fiesta, que mm, es lo que decía Fernando, pero sí lo sigue sí, justificando con algún sonido, algún silbido, Mm, sí, todo el rato. vale, vale. El capítulo al Bueno, que te refieres entonces es en el que habla Iria. vale, de acuerdo, pero vamos, que a mí lo de la repetición constante de la música como justificación y que lo ha señalado Enrique también a veces me parecía un poco irritante. Bueno, irritante, tal vez no tanto, pero está concebida, sí, no me gustaba. bueno, Yo creo que también el tono de, aunque yo he criticado que justifique siempre todo el rato por qué puede estar y por qué no puede estar y que hay algo sonando y que por eso lo sabe, bueno, yo eso también coincido con Concha, pero creo que también es parte del juego que plantea la novela. Y es que desde el principio la música, o sea, nos está planteando una adivinanza, como si fuéramos niños pequeños para que adivinemos quién es, que tiene ese tono, pues sí, quizás un tanto irritante, ¿no? Por la forma al final es algo que se está colando dentro y fuera de todo el mundo, que se va moviendo por donde quiere. Y bueno, yo creo que en ese caso, pues el tono sí que está bien elegido. mm. Ujú. Está- Estaba viendo que este capítulo 10 con numeración romana corresponde al niño de la bici. Es decir, además se lo dice, ¿no? Porque está hablando a su hermana, la que van a hacer. Y la verdad es que yo soy un poco como tú, o sea, he vivido mucho más. Claro, ya soy grande, pero sospecho que la gente del Valle cree que aún soy sordo, como cuando era pequeño, y que piensa que soy listo porque casi no hablo. Y entonces la voz corresponde al niño, que es justo lo que en este capítulo inicial vibra, ese timbre en el manillar de la bicicleta, ¿no? Que se nos está advirtiendo. Estaba previsto que fuera el niño el que recoge los mensajes, eh, que, que, que precisamente no pueden llevarnos a nada porque todos se tenían que sincerar y ninguno quiere hacerlo, ¿no? Porque eso es también una parte de la trama de la novela. Es decir, nadie logra decir nada sincero sobre sí mismo, ¿no? Y esa yo creo que es una de las ideas que tenía presente el autor. Bueno, en fin, a ver si alguien más quiere intervenir, alguna idea más que queréis poner en juego. Si habéis leído la obra, que merece la pena meterse en ella, teniendo en cuenta las claves que hemos ido señalando. Sí, Mar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo no he leído la obra, yo estoy leyendo la obra. Mm, Entonces, bueno, por aportar algo, decir
que un poco lo que ha contado Conchi, con la salvedad de que no he acabado de leer la obra, pero empecé como con unas expectativas muy altas porque la verdad es que el inicio me pareció un arranque como muy potente, ¿no? Lo que ha leído Enrique, Ujú. la primera página me pareció, me atrapó totalmente mi interés y el principio siguió manteniendo un tono que me tenía muy enganchada porque me parecía una prosa como muy original, ¿no? Muy poética, como si dentro de la novela hubiera poesía, ¿no? Por cómo, por esa profusión de imágenes, de cómo contaba las cosas, pero es verdad que luego ha llegado un momento que me perdía, un poco con lo que comentabais al principio de la sesión, de que cuesta enganchar a la gente que a lo mejor tenemos la atención un poco dispersa. Y solamente agradecer la sesión de hoy porque tenía muchas ganas y claro, me ha aclarado cómo leer esta obra, ¿eh? Porque sí que es verdad que hay partes donde me pierdo. Entonces, nada, pues nada más que eso, ¿eh? Que muchas gracias. Bien, empiezas junta de evaluación, Concha. Me parece que mañana a alguien le va a pasar lo mismo. Muy bien, Mar, muchísimas gracias por tu comentario. Y bueno, pues sí, cogiendo el arranque, ese primer capítulo y revisando los vibra, esa anáfora de 10 fragmentos, ahí te va dando el retrato de cada uno de esas 10 figuras que por el mismo orden del conde al niño van a ir interviniendo, requeridos por el niño, lógicamente. Ujú. Entonces, eso te servirá para avanzar en la lectura, claro. Claro, luego ya cuando se mezclan historias de unos, de otros, del pasado, de los maquis, de la guerra, etcétera, es que hay que darse cuenta de que son 100 años, ¿no? De si a una la violaron, de si el hijo del conde que aparece, luego aparece el conde sentado en un sillón como en Manuel, yo qué sé, ¿no? En fin, que hay Ya, tantísimas referencias que evidentemente es lo que busca también el autor, ¿no? Es decir, que tengamos esa, le he dicho a Enrique al principio, menudo barullo de novela. ya, Pero es precisamente por eso, porque es lo que hay en una fiesta, y es lo que se intenta de algún modo generar, claro. no sé, parecido a mí. Muy bien, Enrique, ¿quieres decirle algo a Mar? Porque me he metido yo de por medio, lo siento. Nada, nada, tranquilo. Simplemente que ánimo, bueno, Ya, que la novela gracias. crea un barullo, Mm. pero, pero bueno, yo creo que merecen la pena, sobre todo esos pasajes en los que permite reflexionar sobre la ficción e ir entendiendo cómo es la organización del texto, pues yo creo que sí que merece la pena. Sí, Muy sí, bien, gracias. de acuerdo. Bueno, pues no sé si alguien más quiere intervenir, os agradezco mucho a las personas que hayáis intervenido y, y entonces le cedo la palabra a Enrique para que cierre ya la sesión de hoy y cerremos la grabación. Enrique, ciérrala, por favor. Pues nada, empezar como terminé, agradeciendo pues a ti, Fernando, por haber organizado todo esto un año más, bueno, pues a quienes han estado tanto escuchando como participando luego en este breve coloquio. Y nada, que en 15 días nos volvemos a escuchar, ¿no? Efectivamente. Bien, sí, parece que teníamos un capítulo cero preparado para el comienzo y para el final de esta sesión, conforme. Le tengo